Miércoles 19 de junio, mitad de esta tercera semana de este mes de junio, y es un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepas tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan su apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos ya al capítulo 6 de este Evangelio de San Mateo, y este capítulo forma parte de lo que llamamos el Sermón de la Montaña, que comprenden los capítulos 5, 6 y 7 de este mismo Evangelio. Ahora, es interesante cómo este Sermón de la Montaña inicia, ¿verdad?, exigiendo a los discípulos verdaderamente esa misericordia, esa paz, esa tranquilidad. Pero luego el Señor introduce el tema de la ley y la verdadera interpretación. Y es ahí donde les va a poner 6 ejemplos, los cuales hemos estudiado en estos días anteriores, sobre la diferencia de cómo escribas y fariseos exigían el cumplimiento de la ley y cómo el Señor ahora viene y pide que se pueda cumplir. Ahora, esto lo hizo el Señor porque claramente, como Él les dijo a sus discípulos, escribas y fariseos cumplían de acuerdo a su criterio, ellos cumplían la ley, pero lo hacían para que la gente los exaltara, lo hacían para que la gente los tuviera por dignos, ¿verdad? A ellos les gustaba practicar obras de piedad, por ejemplo, para que la gente los viera, ¿verdad? Y que la gente los admirara. O sea, ese era el objetivo que ellos tenían. Y en ningún momento ellos buscaban crecer como hijos de Dios o verdaderamente en conocimiento de Dios, y por sobre todo recibir respuesta y bendición de Dios. O sea, ellos hacían sus obras de piedad, ¿verdad? Insisto, para que la gente los viera y los exaltara. Hoy el Señor va a hablar de cómo ellos hacían las obras de piedad y cómo el Señor verdaderamente le pide a sus discípulos que puedan ejercer y realizar esas obras de piedad. Ahora, hoy se nos presenta entonces 3 de esas cosas, o 3 de esas obras, ¿verdad? Las limosnas, la oración y el ayuno. Ahora, veamos la primera de ellas, cuando dijo el Señor: cuando des limosna,
No lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En este tema, hermanos, sabemos que en el templo de Jerusalén habían alcancías y obviamente Dios pedía que con respecto al dinero se dieran dos cosas. Número uno, se dieran ofrendas y número dos, se dieran limosnas. Ahora, claro, el tema acá habla de limosnas porque es la forma de poder nosotros compartir los bienes económicos con el prójimo. Pero insisto, referente al dinero, el Señor pide siempre que podamos nosotros darle o compartir, tanto dar ofrendas como limosnas. Ahora, ¿cuáles son las ofrendas? Porque hay personas que confunden las ofrendas con las limosnas. ¿Cuáles son las ofrendas? Las ofrendas son aquellas que la persona da para la obra de Dios, ¿verdad? La puede dar en el templo o la puede dar tal vez a los servidores de Dios. Esa es una ofrenda. Y por eso le decía que en el templo de Jerusalén habían alcancías donde ellos depositaban sus ofrendas. Ahora, luego también el Señor habla de las limosnas. ¿Y cuáles son las limosnas? Las limosnas, hermanos, es todo aquello que usted da a su prójimo para ayudarle probablemente en su necesidad, ¿verdad? Usted se da cuenta, por ejemplo, que algún vecino suyo está desempleado, que tiene hijos pequeños, que tiene necesidades, etcétera. Entonces viene usted y decide darle una canasta de víveres, vaya. O de repente, hermano, en estas tormentas que hemos estado azotando, pues de repente usted dice, miren, yo tengo víveres acá, voy a compartir con alguien que tenga necesidad. O voy a compartir ropa, pues a personas que la necesitan, etcétera, etcétera. Esas son limosnas. Ahora, si usted se da cuenta, hay personas que dicen, no, yo no doy limosna porque la gente no agradece. Yo la doy en el templo porque Dios es el que me lo recibe. Y yo quiero decirle que es tan importante dar limosnas como también dar ofrendas. Ahora, una vez más, alguien podrá preguntarme, pero yo ¿por qué tengo que dar limosna? ¿Y por qué tengo que dar ofrenda? Porque hay personas que dicen, yo no tengo, por eso no doy. Y le insisto, usted no da, porque no, o sea, usted verdaderamente no tiene, porque no da. Porque si usted diera, usted tuviera para dar. Claro, ahí es donde hay que entender el gozo de dar, como dice la palabra. Pero no respondimos la pregunta, y la pregunta era, ¿por qué tenemos que dar ofrendas y por qué tenemos que dar limosnas? Hermano, la palabra de Dios dice que todo aquel que da sus ofrendas a Dios, Dios le promete abrir las puertas de los cielos, Dios le promete darle trabajo, darle sustento, Dios le promete bendecir su vida. Por eso, por ejemplo, usted dirá, mire, yo tengo mi trabajo y yo quiero conservar mi trabajo. Bueno, pues haga bien su tarea y dele a Dios lo que es de Dios en el respecto a lo económico. Y es ahí donde Dios verdaderamente obra. Porque claramente, fíjese, en el libro de Malaquías, capítulo 3, el Señor dijo, ustedes me han robado en mis diezmos y mis ofrendas. No le voy a hablar del diezmo, pero le voy a hablar de las ofrendas. Y le dicen al Señor, ¿cómo te hemos robado? Y dice, me han robado. Y es ahí donde dice el Señor una frase muy importante, cuando dijo, pruébenme en esto, traigan sus ofrendas al alfolí y verán cómo yo abro las puertas de los cielos y los bendigo. Por eso, hermano, es necesario que nosotros podamos dar
ofrendar al Señor, y nos aseguramos que la bendición de Dios no va a faltar. Luego, ¿por qué tenemos que dar limosnas? Bueno, porque la palabra de Dios dice que quien al pobre da, a Dios le presta. Eso significa que lo que damos, verdaderamente Dios nos lo va a pagar. Porque tal vez el hermano a quien se lo hemos dado no nos puede pagar, pero Dios, por supuesto que sí lo va a hacer, ¿verdad? Luego el Señor habló de la segunda obra de piedad, que es la oración. Y en el tema de la oración, una vez más puedo recordarle que hay dos maneras, ¿verdad? La oración personal y la oración comunitaria. Veamos cómo en ambas incluye una relación con Dios. El Señor habló de esa relación con Dios, tanto de una manera personal como también el poder congregarnos. Ahora, una vez más, alguien podrá decir, pero si yo desde la casa oro y Dios me escucha. Y sí, hermano, tiene razón, Dios le escucha, pero esa es su oración personal. Ahora, cuando usted se congrega y juntos como iglesia oramos, ahí es donde cambia esa relación, porque le dije, estamos allí ya como iglesia, y como iglesia es un trato diferente de Dios con nosotros. Por eso es importante que oremos, pero oiga, en esa relación de oración, claramente dijo el Señor que no debemos de hacerlo como los hipócritas, dijo. ¿Y qué hacían los hipócritas? Bueno, dijo el Señor, que le gusta orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para que los vea la gente. A ellos, o a escribas y fariseos, les gustaba, ¿verdad?, que la gente dijera, wow, qué hombre más de oración, verdaderamente qué unción la que éste tiene. Pero, hermano, el Señor mismo dice, cuando tú ores, busca la intimidad. De hecho, es interesante cómo va a decir, mire, cierra la puerta de tu cuarto, y ahí en lo secreto, dice, en lo secreto busca al Padre, en lo secreto clámale, y Dios va a responder. Esa es una invitación que hoy el Señor nos está haciendo. Pero luego viene y nos presenta el Señor la tercera obra de piedad, que es el ayuno. Ahora, rápidamente, hermanos, ¿qué es el ayuno? Vea, hay personas que piensan que ayunar es simplemente dejar de comer. Y efectivamente, ¿verdad? Ayunar es suspenderse o negarse a comer alimentos. Pero, obviamente, ese negarse a comer alimentos es voluntario y es para buscar el rostro de Dios, para buscar o para recibir una respuesta que el Señor está o que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Ahora, yo debo de recordarle que el ayuno tiene algunas normas. Primero, usted debe de fijar a qué horas comienza y a qué horas lo termina. Segundo, cuando lo termine, usted tiene que entregárselo al Señor para que el Señor se lo tome por ofrenda, ¿verdad? Tercero, siempre debe de haber una causa, un motivo para poder entrar en ayuno. O sea, no solamente es el hecho de que voy a ayunar y lo voy a hacer. No, siempre hágalo porque hay un motivo, ¿verdad? Si no tiene motivos, pues no lo haga. Entonces puede ser que alguien diga, mire, yo voy a comenzar a pedir por esta necesidad. Ok. Ahora, cuando la necesidad pasa o cuando la necesidad se resuelve, usted deja de ayunar. ¿Por qué? Porque la respuesta ya llegó, ¿verdad? Si usted quiere seguir ayunando, pues obviamente va a ser por otro problema, por otra circunstancia, pero ya no por esa, porque esa ya el Señor la resolvió. Ahora, ese ayuno, vea que dijo el Señor, cuando ustedes ayunen, dijo, no sean como los hipócritas que descuidan su apariencia para que la gente diga, está ayunando, sino al contrario, dijo el Señor, perfúmense, lávense la cara, arréglense,
para que la gente no sepa, porque no necesitan saber que usted tiene ese tipo de relación con Dios. Ahora, si usted se da cuenta, las 3 obras de piedad terminan con una frase muy conocida. Cuando dijo el Señor, y tu Padre que ve y escucha en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, todos queremos recompensas en público. A todos nos agradan, ¿verdad?, esas recompensas en público. ¿Y qué es una recompensa en público? Bueno, cuando, por ejemplo, un hijo se le gradúa, ¿no?, y usted tiene que salir de la mano de ese joven, usted pues orgulloso, ¿verdad?, orgullosa de su hijo, porque se está graduando. Pero ¿cómo se logró esa meta? Obviamente a través de oración, a través de pedirle a Dios, ¿verdad? Entonces, esas son las recompensas en público. Pero ¿dónde se lucha o dónde es que se conquista esa respuesta? Obviamente es a través de la oración de todos los días. Por eso el Señor dijo, y tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. Tengamos la plena seguridad que el Señor que conoce verdaderamente, ¿verdad?, nuestra vida, es Él el que nos va a recompensar, pero lo va a hacer obviamente a su tiempo. Ahora, otro elemento también, ya para terminar este audio, otro elemento es que claramente el Señor está condenando la hipocresía. Cuando dijo el Señor en 3 ocasiones, no sean ustedes como los hipócritas. Hermano, la palabra hipócrita obviamente refleja esa falta de sinceridad de una persona. Y si algo el Señor busca en nosotros es que nosotros seamos sinceros con Él. Por eso le animo, ¿verdad?, para que dejando toda hipocresía ante Dios, dejando toda mentira, le busquemos, para que sea el Señor el que pueda glorificarse, mire, ¿verdad?, para que viendo el Señor los motivos que nos mueven a servirle, a adorarle, verdaderamente pueda Él manifestar su gloria en nosotros. Por eso no lo olvide, esas obras de piedad el Señor sigue esperando su cumplimiento. El Señor sigue esperando que podamos nosotros dar de nuestros bienes económicos a nuestro prójimo como una limosna, pero también a la obra de Dios como una ofrenda. El Señor busca también que todos los días en nosotros haya oración, pero verdaderamente una oración muy fuerte para buscar y adorar a ese Dios vivo y verdadero. Y finalmente el Señor busca que a través del ayuno nosotros logremos llegar a la presencia de Dios y podamos verdaderamente recibir esa respuesta que estamos necesitados de Dios. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.